Hola, muy buen día a todas y a todos. Esta vez en una de las nuevas sesiones que tenemos de entrevistas con docentes, coordinadores, coordinadoras, profesoras del PUE. Esta vez tenemos al doctor Saúl Basurto. Él es profesor de tiempo completo de nuestro posgrado. Él es docente en la especialización de Economía Ambiental y Ecológica, pero también imparte asignaturas a nivel maestría. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muchas gracias, Ariel. Un gusto estar contigo. No, gracias, Saúl, por haber aceptado. Nos da mucho gusto tenerte. Y justo queremos aprovechar que eres experto en temas ambientales, preguntarte un poco sobre esta reforma energética que se ha presentado, sobre todo por el lado ambiental. Pero antes de empezar con las preguntas, y quizá para tener un poco de contexto, ¿nos podrías explicar cómo es que se genera electricidad en México y qué impacto tiene para el medio ambiente en la actualidad? Sí, claro. Mira, de acuerdo con el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, en promedio, en un día de septiembre se generaron 945.445 megawatts hora, que son las unidades de medida de la electricidad. Para tener una mejor idea de qué significa esto, es la electricidad que consumen 215 millones de usuarios del sector residencial durante un día promedio. Entonces es un montón de energía la que se genera todos los días. De este total, si ponemos si quitamos a la hidroeléctrica, el 14% se genera utilizando fuentes de energía limpia, ¿no? Que sería la eólica, fotovoltaica, biomasa, geotermoeléctrica y núcleo eléctrico, ¿no? Nuclear eléctrica. Y el 86% de una energía no tan limpia o no limpia, ¿no? Que sería la que generamos con carbón, con ciclo combinado, combustión interna e hidroeléctrica, ¿no? Donde el ciclo combinado es el componente más fuerte. Y por último, añadiría que de este total de energía que se genera, el 38 lo tiene la Comisión Federal de Electricidad y el 62 restante generadores privados. Ahora, en términos ambientales, ¿qué significa? De acuerdo con algunos datos, en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero por el sector de generación de electricidad fueron de 143 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Esto ya involucra varios gases, pero todo en una medida homogénea de el CO2. Esto es el 18% del total de emisiones anuales que tenemos en México. Si consideráramos un costo social del carbono, que es decir, lo que hacemos los economistas ambientales es ponerle un precio sombra o un valor implícito a cada tonelada de carbono, de CO2, la cual es el daño que genera a la sociedad, de $25, que justo acaba de salir un reporte en INEGI donde plantean este precio. Entonces, el valor monetario del daño que generan esas emisiones sería aproximadamente de 71.500 millones de pesos en todo el año, en 2020. El Fondo Monetario sugiere un precio de $50, entonces se duplicaría esa cifra. Esa es la magnitud de la Ambiental. actividad ambiental que genera. Ok, ahora ya nos mencionabas un poco sobre cómo es que generamos energía a partir de materiales sucios como tal. Y hay un dato que me salta y te quiero preguntar sobre eso. Actualmente la cuarta parte de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad utilizan diésel, combustóleo, carbón para generar electricidad. Ya nos adelantabas un poco sobre eso. La propuesta de reforma energética, la actual propuesta, busca dar prioridad a esas plantas en la generación de electricidad. Ahora, ante este panorama, ¿tú esperas que la Comisión Federal de Electricidad incremente todavía más el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, la mantenga o la reduzca? Por el bien del planeta, esperemos que no, ¿no? Con la reforma de 2013 se publicó el acuerdo de términos para ofertas de capacidad basadas en costos. Es decir, para despachar energía, iba a darse un orden en función del costo de cada una de las fuentes de energía. En 2013 se estableció que primero entraba la energía nuclear al sistema de despacho de electricidad, después la solar, eólica, geotermia, gas, hidroeléctrica, térmica y al último el carbón. Eso es lo que planteó la reforma en 2013. La reforma actual plantea
como bien dices, a la hidroeléctrica en primer lugar, después la nuclear, la geotermia, el gas, la térmica, la eólica, la solar, gas por parte de los privados y el carbón al último. Que se incremente, espero que no se incremente, eso dependerá de la cantidad de dinero con el que cuente el gobierno federal o la Comisión Federal para hacer la transición energética. Pero eso, los expertos en energía, parece que la postura es que no cuenta la Comisión Federal con el financiamiento suficiente para hacer la transición. Ok, bueno, esto me lleva también a otro tema, otra pregunta, que tiene que ver con el certificado de energías limpias, los CEL. En la reforma energética que presenta el actual gobierno federal, se plantea la desaparición de estos certificados de energías limpias. Ahora, en caso de que la medida se concrete, ¿tú cómo crees que afectaría a esta transición a energías limpias, a esta generación de energías limpias en México? Un poquito para tener contexto, recordemos que México se comprometió, ¿no? En lo que llamamos las NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas, que surgieron después con el Acuerdo de París. Entonces, México se comprometió a disminuir sus emisiones totales de manera no condicionada, es decir, pase lo que pase, para 2030 México tiene que reducir en 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero anuales, ¿no? Y hasta un 36%, ¿no? Si es no condicionado. Perdón, que lo condicionan algunas cosas. Para el sector de generación de electricidad, el esfuerzo es mucho mayor. De acuerdo con INEC, la reducción en el sector de generación de electricidad debe ser del 45% no condicionado. Es decir, pase lo que pase, ese sector tiene que hacer un esfuerzo casi del doble de lo que tienen que hacer otros sectores en promedio. Entonces, los CELS, ¿por qué se crean? ¿No? En economía ambiental lo conocemos como un sistema de permisos. Nosotros lo manejamos para contaminación, pero en este caso son certificados de energía limpia que empiezan a funcionar en 2013. Entonces, cada una de las generadoras tiene una certificación. Un CEL equivale a un megawatt hora, ¿no? Entonces, si la planta generadora tiene 100 megawatts hora, la Comisión Reguladora de Energía le otorga 100 CELs, ¿no? Entonces, ¿esto por qué los dan? Porque cada una de las plantas generadoras tiene que cumplir requisitos asociados de los centros de carga, es decir, tiene que generar un cierto porcentaje de su energía o cierto número de megawatts con fuentes de energía limpia. Si no los cumple, entonces tiene que comprar cells en el mercado y entonces en el mercado pueden intercambiarlos. Esto está imponiendo un requerimiento mínimo de generación utilizando energías limpias. Si los desaparecemos, entonces es muy probable que ese requerimiento mínimo no se cumpla, a menos que se establezca de otra forma, ¿no? Entonces, pero corremos el riesgo de perder ese límite inferior de generación de energía con fuentes limpias, ¿no? Un problema complicado por lo que mencionas. Ahora, previamente ya habías mencionado también algo referente a la energía hidroeléctrica, lo cual ha generado también un debate en torno a si es limpia o no. Por ejemplo, en la reforma energética, la Secretaría de Energía destaca como una gran fuente de energía limpia a la generación a partir de hidroeléctricas. Aunque hay varios economistas ambientales que establecen que en su modalidad a gran escala, esta fuente no se considera renovable por las externalidades negativas que conlleva la generación de energía. ¿Tú puedes contarnos más sobre si es cierta o no esta afirmación? Pues tampoco bueno, sí es renovable en el sentido de que vamos a seguir teniendo lluvias y vamos a tener las aguas, las vamos a tener, pero no es, si lo ponemos así, no es amigable con el medio ambiente, no es lo mejor, digamos, ¿no? Pues genera, como mencionas, externalidades negativas importantes. Por ejemplo, causa desequilibrios ecológicos, cambia el paisaje, cambia la dirección y control de los cauces naturales de los ríos,
puede generar, si no se manejan bien esas aguas, puede generar inundaciones como las que estamos viendo en los últimos días. Entonces, cambia la morfología del cauce, hay alteraciones en la biodiversidad, etcétera. Inunda tierras, etcétera. Hay cambios ahí importantes. También las otras, ninguna se puede considerar como que no sea contaminante, ¿no? La hidroeléctrica creo que dentro de las renovables podría ser una de las peores, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la solar, donde se hacen estas granjas solares, el suelo pierde fertilidad, se pierde la biodiversidad de el suelo que está debajo de los paneles. Y en la eólica también tenemos problemas de ruido y de afectaciones a la biodiversidad de los lugares donde se instalan los parques. Uh-huh. Bueno, un tema entonces todavía más complicado por lo que planteas en la respuesta. Ahora, esto que tiene que ver con la energía hidroeléctrica también me gustaría vincularlo a la siguiente pregunta. El Acuerdo de París en 2015 plantea limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales que ya se observaban. Al firmarlo, México se compromete a reducir 22% los gases de efecto invernadero, que es algo que ya mencionabas, 51% los gases de carbono negro, así como generar 35% más de energías limpias para 2024 y 43% para 2030. Aunque la misma Secretaría de Energía reconoce en el Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico, el PRODECEN, que México va a incumplir con el Acuerdo de París. El argumento para todo esto tiene que ver con recuperar la soberanía energética, que es algo que se ha planteado mucho en la actual reforma. Al día de hoy, ¿valdría la pena mantener este argumento de soberanía energética ante los efectos visibles y que ya mencionabas en la respuesta anterior que está teniendo el cambio climático en nuestro país y el mundo? Esa pregunta sí es complicada, ¿no? Si tuviéramos que priorizar, digo, las dos cuestiones son importantes. Una cosa que creo que en el sector eléctrico se debe garantizar es el acceso, ¿no? Que todas las viviendas tengan acceso a energía eléctrica, que creo que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, si tuviéramos que priorizar, pondría la cuestión del cambio climático, mitigación del cambio climático. Entonces, la forma o la mejor situación sería hacer esta transición energética y alinearse a lo que se acordó en París en 2015. Pondría yo en segundo, sin decir que no es importante, en segundo plano lo de la soberanía, ¿no? Sí, porque lo del cambio climático es irreversible. Sí, 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 es un tema complicado. Entonces, el concepto de irreversibilidad lo tenemos muy claro en economía ambiental. Que es Claro, la soberanía se puede alcanzar en algún momento, pero digamos que mitigar estos cambios no es tan fácil o ya no se podría. Exactamente, son irreversibles. Y especialmente cuando ya hemos rebasado 4 de los 9 límites planetarios, ¿no? Entonces eso le da más prioridad a atender cuestiones de mitigación. Dos temas que son urgentes, pero parece que uno es más urgente que el otro de momento. Sí, exactamente. Bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntarte qué pronóstico tienes en términos medioambientales en el corto y mediano plazo en caso de que se apruebe la reforma energética, tal cual está, tal cual se ha presentado. Parece que ya hay algunas negociaciones, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver qué forma va tomando en las próximas semanas. Pero las expectativas creo que para varios colegas, para mí no son tan alentadoras, especialmente en términos de cumplir el compromiso que se hizo en la NDC, ¿no? Entonces, si no cumplimos esto, pues podemos caer en escenarios relativamente graves de cambio climático, ¿no? Ya apenas hace unos meses salió el sexto reporte del panel intergubernamental de cambio climático, en donde advierte que quizá si no se logra, si se logran los compromisos que se han hecho en los países, se va a incrementar la temperatura media global en aproximadamente 2 grados. Pero si no se cumplen, podríamos irnos casi hasta 5.8 grados. Entonces, eso es
un montón, ¿no? Son temperaturas de largo plazo. Entonces, esperemos que nuestros gobernantes reflexionen un poco sobre el largo plazo, ¿no? No solo en el corto. Esperemos que si se logra la reforma, entonces, si el sector público, la Comisión Federal, pudiese hacer la transición energética, excelente, ¿no? Pero la visión es de que no se cuentan con los recursos suficientes, los recursos monetarios para hacerlo, ¿no? Bueno, ojalá se cumpla y ojalá hagan caso un poco a los expertos, los escuchen, puedan discutir sobre el tema. Saúl, me ha dado mucho gusto tenerte hoy. Yo espero que no sea la última vez porque estos temas, como sabrán todos, están a la orden del día y yo espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias, Ariel, por la invitación y espero volvernos a saludar pronto. Seguramente, seguramente. Y bueno, a los que han visto el video y lo hayan compartido y a todos, muchas gracias por seguir el canal y esta serie de pequeñas entrevistas. Muchas gracias, Saúl, otra vez. Gracias a todos. Gracias, nos vemos.